Bienvenidos a Es Momento de Contar tu Historia, un espacio donde las historias se transforman. No solo se cuentan para revivir el dolor, sino para entender los procesos y transformarlos con conciencia. Quédate hasta el final, porque aquí encontrarás aprendizajes que transformarán tu vida. Y recuerda, eres el autor de tu propia historia. Dentro de Renueva y Renace, te acompañamos en un proceso para que logres transformar tu vida y comiences a vivir los mejores capítulos de tu historia. Fue duro, o sea, yo sentí que eso fue como una ruptura, se sintió que cuando uno termina una relación con un novio, así me sentí. Entonces cuando uno empieza a pensar que hizo las cosas mal, el arrepentimiento, pero yo decía, bueno, en medio de todo, pues he sido de las personas que siempre sienten que las cosas pasan por algo. Y yo decía, bueno, no, si a mí se me dio la oportunidad de irme en ese momento, me voy a ser un poquito más paciente porque a lo mejor hay algo mejor que me está esperando. Siempre he dicho que en contra de la corriente porque aunque he querido hacer las cosas bien, como me han dicho, como dice la sociedad, que tiene que ser como estudiar, tener no sé cuántos títulos, hablar no sé cuántos idiomas, aunque he intentado hacerlo así, la vida me ha hecho hacerlo de una manera que, digamos, no convencional, por decirlo así. Y como recibir todos esos no y que no haya podido como ubicarme laboralmente como en ese momento yo quería hacerlo, me obligó a cumplir mis sueños de tener mi propio negocio, que era algo que desde muy pequeña siempre había querido hacer. Bueno, y hoy estamos aquí con María en este episodio. María aceptó la invitación de contar su historia. Estoy muy emocionada porque María es una mujer muy inspiradora que ayuda a millones de personas en el mundo. Hoy la vamos a conocer y vamos a conocer cómo es que ayuda a tantas personas a través de esto que es hoy en día su trabajo, su propósito. Y hoy vamos a conocer su historia. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Bien, gracias Lady, muchas gracias por esta invitación, por este espacio y pues sí, nunca está de más decir nuestra historia porque seguro que hay alguien que se siente identificado y ojalá y mi experiencia y lo que tengo para decir pues le ayude no solamente a atravesar ese momento, sino a recordarse que tiene mucho que ofrecer, tiene mucho valor y que las cosas siempre en algún momento se van a poner mucho mejor de lo que están. Así es, María. Gracias por aceptar la invitación de contar tu historia. Gracias por estar aquí. Quiero hacerte o empezar con esa pregunta que es muy importante y es, si pudieras describir tu vida, tu historia, con una palabra o con una frase, ¿cuál sería? Yo creo que sería algo así como ir en contra de la corriente. No necesariamente porque he sido la persona más rebelde de la vida, de hecho, no, digamos que mi adolescencia, pues solo por contexto, fui tranquila más bien, pero cuando ya entré como al mundo laboral, siendo una persona pues que toda su vida intentó hacer las cosas como las tenía, como se suponía que uno las tenía que hacer, que tiene que estudiar, que incluso tiene que aprender inglés. Yo justo antes de graduarme de la universidad me fui, lo único que me faltaba para graduarme era la práctica profesional, pero pues tenía como esta vaina en la cabeza de que uno tiene que hablar 2 idiomas, eso es muy importante, y entonces también tener en mi cabeza que tener un título universitario y saber inglés me iba a garantizar un buen futuro, me iba a garantizar un buen trabajo, buen sueldo, una buena vida. Justo antes de graduarme, dije, bueno, entonces me voy para Estados Unidos. Yo había ahorrado una parte y me fui como au pair. No sé si han escuchado eso, básicamente me fui como niñera a un intercambio cultural en Estados Unidos. Y esa era la primera vez que me iba de mi casa. Era la primera vez que no iba a estar con mis papás o con mi familia. Por fuera del país también, nunca me había ido del país. Y pues bueno, me fui, aprendí inglés, que eso también es una otra historia, si quieren luego hablamos de eso. Pero el caso es que cuando regresé, regresé hablando inglés, me fue muy bien como con esa parte pues en Estados Unidos, pero me encontré con la realidad, ¿no? Y más que todo nuestra realidad en Colombia, que es, bueno, así tengas no sé cuántos títulos en una maestría o especializaciones, hables 3 idiomas, pues no siempre se consigue trabajos tan fácil. Es de mucha palanca también, que pues yo no tenía, y fue un proceso muy duro, no solamente regresar después de 2 años a mi país, regresar porque me acostumbré a vivir a Estados Unidos, me acostumbré a ese estilo de vida, me acostumbré a la bebé que estaba cuidando, porque cuando yo llegué esa niña tenía 3 meses nomás, entonces cuando me volví ya tenía 2 años y medio.
Ajá, fue duro, o sea, yo sentí que eso fue como una ruptura, se un sintió como duelo. cuando uno termina una relación con un novio, así me sentía. Entonces, no era solamente en realidad como esa tristeza o ese proceso de duelo por el que yo estaba pasando, sino también sentirme como una fracasada en ese momento, llegar a la realidad de que todos mis amigos, mis compañeros de la universidad ya llevaban 2 años trabajando, ya llevaban 2 años en los que estaban como construyendo su carrera profesional, y ahí es cuando uno empieza a pensar que hizo las cosas mal, el arrepentimiento. Pero yo decía, bueno, en medio de todo, pues he sido de las personas que siempre sienten que las cosas pasan por algo. Y yo decía, bueno, no, si a mí se me dio la oportunidad de irme en ese momento, me voy a ser un poquito más paciente porque a lo mejor hay algo mejor que me está esperando. Y la verdad es que no, no hubo nada muy bueno esperándome en esos 2 años que estuve desde que regresé. Yo regresé en el 2017 y en el 2019 decidí volverme a ir. Ahí es cuando en enero del 2020 me fui a Toronto con mi esposo y me volví a ir porque esos fueron 2 años en los que yo estuve todo el tiempo entre desempleada, empleada en trabajos horribles, tras desempleada y buscando. Y luego ya lo último, por fin como que encontré un buen trabajo, pero era temporal, era un contrato solo por 6 meses. Pero lo bueno fue también que cuando lo encontré, pues yo ya estaba en ese proceso de volverme a ir del país. Pero sí, siempre he dicho que en contra de la corriente porque aunque he querido hacer las cosas bien, como me han dicho, como dice la sociedad, que tiene que ser como estudiar, tener no sé cuántos títulos, hablar no sé cuántos idiomas, aunque he intentado hacerlo así, la vida me ha hecho hacerlo de una manera que, digamos, no convencional, por decirlo así. Y como recibir todos esos no y que no haya podido como ubicarme laboralmente como en ese momento yo quería hacerlo, me obligó a cumplir mis sueños de tener mi propio negocio, que era algo que desde muy pequeña siempre había querido hacer. Nunca supe exactamente en qué, pero desde pequeña siempre dije, yo voy a tener mi propio negocio, aunque no sabía de qué. Entonces sí, siempre he estado como en contra de la corriente, como la sociedad dice que se tiene que hacer, y he terminado haciendo las cosas a mi manera, por así decirlo. Que es muy lindo porque la verdad requiere valentía. A muchos nos pasa ese sentir de querer hacer las cosas a mi manera, como tú dices, ¿no? Y no todos tienen la valentía de hacerlo. ¿Qué fue lo que tú descubriste al salir del país? ¿Qué fue lo que más aprendiste afuera? ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje? Uy, bueno, ¿de la primera vez que me fui o de la segunda? Bueno, pues si tienes, son diferentes, vamos a conocerlas. Sí, porque mira que las experiencias sí fueron muy diferentes por varias razones. La primera, la edad, ¿no? La primera vez que yo me fui tenía 21 años y pues como te digo, nunca me había ido de mi casa. Pues era una niña todavía, era una niña, aunque en ese momento, según yo, ya me creía un adulto. Yo lo miro en este momento ya hace más de 10 años y yo digo, no, era una bebé, yo no sabía nada de la vida. Y afortunadamente, porque pues soy consciente que no a todo el mundo le va bien siendo au pair, desafortunadamente, a mí me fue muy bien. Yo di con una familia que me quiso mucho, me trató muy bien, o sea, me trataron como si yo fuera otra hermanita de esa bebé o como si fuera una prima de la familia, de verdad sí se sintió como que me trataban de la familia. Entonces la experiencia fue como que salir de mi burbujita a entrar a otra burbujita en la que me seguían tratando bien como la niña de la casa, como la princesa. Y ahí el aprendizaje yo creo que fue más como personal de como de crecimiento, de despegarme de esa imagen que yo tenía de niña adolescente a estás empezando una etapa diferente, aunque todavía no se te están abriendo los ojos 100% a la realidad. Porque de todas maneras yo llegué a ser responsable de una bebé. Entonces, aunque ahora yo me veo como en ese momento como una niña, de todas maneras fue para mí muy gratificante ver que era una persona tan responsable, porque pues en la universidad, listo, sí, yo he sido responsable como cumplir con los trabajos, etcétera. Pero pues ya uno hacerse caso de un ser humano es completamente distinto. Entonces, por ese lado fue como confirmarme a mí misma que era una persona responsable y pues que podía lograr lo que me propusiera, que en ese momento mi meta más grande era aprender inglés. Y aprendí inglés, o sea, cuando yo llegué a Houston, yo estaba viviendo en Houston, Texas, yo no sabía nada de inglés, lady, nada. O sea, yo fui No, ese tipo de estudiantes en el colegio, en la universidad, que no le puso mucho cuidado al inglés. No sé, era algo que me gustaba, me encantaba la idea de hablar inglés, pero no fui muy juiciosa con el tema.
sí, ¿me entiendes? Como que me aprendía el verbo to be, muchos verbos, me aprendía los 6 verbos, hacía el examen y luego me olvidaba, o sea, no era juiciosa para nada con ese tema. Y cuando me fui para allá, yo dije: "No, yo tengo que hablar rápido". Y aparte porque a la familia en la que yo llegué estaba pasando por un proceso difícil, bastante delicado, porque la mamá de la bebé que yo estaba cuidando murió en el parto. Wow. Entonces, era solamente el papá y las abuelitas materna y paterno, que, pues, éramos los que vivíamos ahí en la casa. Y, pues, las abuelitas no siempre estaban ahí, en realidad ellas estaban porque ellas vivían en otra ciudad, entonces mantenían con nosotros, iban mucho a visitar, pero no vivían ahí. Y las abuelitas hablaban español, pero el papá, mi host dad, no, él solamente hablaba inglés. Entonces fue como un reto decir: "No, yo tengo que poder hablar con esta persona", porque, pues, imagínate pasando por semejante proceso de duelo tan duro y uno ahí sin poder decir nada, era complejo. Entonces, eso también fue como una motivación para yo acelerarme en ese proceso de decir: tengo que poder hablar con esta persona porque necesita hablar con alguien". Entonces, sí, me puse las pilas a estudiar todo el tiempo, pues igual tenía mucho tiempo, una bebé que dormía muchísimo. Me puse a estudiar por internet y ya como en 3 meses ya estaba hablando inglés. Y de ahí para allá me lanzaba a hablarle a la gente. Eso sí, dije: "Bueno, estoy acá, no en los primeros meses no voy a hablar con ningún latino o hispanohablante". Solamente intentaba conseguirme amigas que fueran de otros países para que tuvieran que hablarme en inglés. Entonces, bueno, digamos que en esa parte de la historia de mi vida, haberme confirmado de que puedo lograr muchas cosas si me lo propongo y si me pongo juiciosa y disciplinada, y esa característica, pues, de ser una persona responsable. Ya cuando me fui ya cuando me fui para Toronto, la historia sí fue diferente, porque Toronto sí fue para mí la ciudad que me hizo madurar, que ya me hizo volverme adulta en todos los sentidos. Fue Ujú. lindo también porque, pues, como te digo, me fui con mi pareja y siento que los 2 crecimos, hemos crecido juntos y, uno cuando, pues, tú más que nadie sabes que uno cuando se va a otro país como inmigrante, la historia es completamente diferente, o sea, cuando uno se va, pues, como buscándose un mejor futuro, desde el momento en el que todo cuenta, pues, como un proceso difícil, desde el momento en el que tú estás buscando dónde vas a vivir, buscando un trabajo, buscando una red de apoyo, la soledad, etcétera. Son muchas cosas que están pasando al mismo tiempo. Cuando yo recién llegué a Toronto, pues, aunque llegamos con familia, de todas maneras, sí se sentía como una ruptura diferente a como pasó cuando me fui a Estados Unidos, porque ya esta vez yo era responsable de mí misma. Esta vez yo no llegué a donde una host family que me iban a proveer todo lo que yo necesitaba. Esta vez yo era responsable de mí misma, de Sí, claro. conseguirme con qué vivir en el día a día. Sí, yo creo que lo veo más por ahí. Ese fue mi momento en el que me convertí en una adulta. Si pudieras agradecerle a esa versión pasada de ti, ¿qué le dirías hoy? Bueno, a la que se fue para Houston, tengo muchísimo que agradecerle y yo le diría hoy que estoy muy orgullosa de que en ese momento yo lo veía como impulsividad, pero en realidad era una niña muy valiente, porque de todas maneras era una niña que había estado en una burbujita toda su vida y así de la nada, con todos los comentarios que le hicieran los papás, los tíos, decidió irse a estudiar un idioma a otro país completamente desconocido con un idioma que ella no conocía, así vieran películas o lo que sea, era un idioma que ella no conocía. Entonces, le agradecería por su valentía. Y a mi yo de, creo que tenía como 25 años, 26, 25 cuando me fui a Toronto, a ella sí tengo tantas cosas que agradecerle, pero para resumirlo pues como en una palabra, yo creo que le agradecería su resiliencia y su optimismo. Me pongo emocionada, porque pues sí fue un proceso que aunque fue muy lindo en muchos sentidos, fue difícil. Irme a Toronto fue complejo, digamos, lo que viví en esa época de mi vida. No porque me haya pasado nada malo, sino porque, porque me desbaraté, me descascaré para volver a armar el adulto que soy hoy en día. Entonces fue por eso un proceso doloroso, bonito, pero doloroso. Entonces le agradecería mucho su resiliencia y su optimismo de mantener siempre la mente puesta en una meta y de recordarme que todo es posible. Y has logrado muchas cosas. Dentro de todas esas cosas, gracias a tu valentía, a tu resiliencia,
a pesar de que no fue fácil, ¿no? En Toronto aprendiste muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué pasó con la parte laboral allí? Bueno, eso también fue súper interesante porque, bueno, en Toronto cuando yo me fui, la forma como me fui era que yo me fui con visa de estudiante y mi esposo, pues, así funciona en Toronto, ¿no? Usualmente, pues no digo para que no vayan a creer que ahí la regalan, pero pues usualmente el proceso es que cuando tú te das con tu pareja, si uno de los dos va a estudiar, pues a tu pareja le dan una visa de trabajo, porque además se supone que va a ser como tu sustento para que tú puedas estudiar, ¿no? Entonces, así fue como nos fuimos. Yo llegué a estudiar, pero de todas maneras uno puede trabajar medio tiempo cuando eres estudiante. Entonces yo dije, bueno, nosotros haciendo cuentas y todo, decíamos, listo, no, está bien, yo entonces me consigo mi trabajo a medio tiempo, en lo que sea, la verdad, lo que saliera. Pues ahí la sorpresa fue que nosotros llegamos a Canadá en enero del 2020. 3 meses empezó la pandemia. Y eran 3 meses que yo ya llevaba como intentando buscar trabajo. Yo estaba intentando buscar trabajo, pero no lo estaba haciendo tan activamente porque también, pues uno cuando va llegando, afortunadamente mi esposo sí, prácticamente en la misma semana que llegamos, él ya tenía un trabajo, se consiguió un trabajo. Entonces yo estaba así como entre organizarme, acostumbrarme a estudiar. Aparte de eso, vivía lejísimos de donde estudiaba, entonces me tomaba 2 horas en llegar y 2 horas en regresarme. Yo hacía tareas en el Subway, porque pues aprovechar esas 2 horas. Entonces estaba como en el proceso de acostumbrarme a esa rutina, que me tenía que levantar muy temprano, hacer una clase en la mañana, en fin. Cuando empezó la pandemia, ya entonces podía trabajar, perdón, estudiar desde la casa, pues eso fue una bendición en ese sentido, ¿no? Porque ya me permitía más. Pero fue difícil, me encontré con la realidad de que una vez más se me hacía muy difícil encontrar trabajo. Y estaba buscando en muchas cosas. Yo decía, bueno, puede ser relacionado a mi carrera o puede ser en lo que sea, o sea, como mesera o lo que encuentre. Pero era difícil porque aunque te permitan trabajar medio tiempo, pues las clases yo estudiaba a tiempo completo. Entonces era difícil como encontrarme un trabajo que pudiera organizarse con mis horarios. Bueno, nada, yo ahí seguí buscando, seguí buscando. Luego empecé, eso fue yo creo que como nosotros llegamos en enero, en marzo empezó la pandemia. Yo creo que por ahí en junio empecé fue como a hablar con personas de mi círculo social o amigos de como de familia que teníamos allá, decirles, ay, mira, yo creo contenido para marcas, no sé qué, hasta que en una de esas la novia de, de un familiar del cuñado de mi esposo, la novia de alguien de ahí del círculo familiar, me dijo, pues mira, yo tengo un negocio, me gustaría que me ayudaras con las redes sociales. Entonces, bueno, por ahí empecé. En ese momento me pagaban muy poquito porque pues yo también empecé como, bueno, me tengo que dar a conocer. Como lo voy a hacer de esta manera para empezar a darme a conocer. Y le manejé sus redes sociales unos meses, hasta que yo creo que por ahí 3, 4 meses, sí. Hasta que luego por allá en agosto conseguí un trabajo como cajera y no, yo era la más feliz con ese trabajo, la más feliz con ese trabajo de cajera, porque ya eso significaba para mí y para mi esposo que nos íbamos a poder ir a vivir a un lugar solamente nosotros 2. Entonces, así lo hicimos, ahí fue el proceso de buscar apartamento, de comprar las cositas por primera vez, que era también la primera vez en mi vida que compraba cositas para una casa, y la primera vez en que oficialmente me iba a ir a vivir con mi pareja y continuar como vivir esa etapa, pues, de nuestro matrimonio. Pero sí, eso fue muy bonito, digamos que ahí aprendí las cosas de ser adulto, de vueltas que tienes que hacer, de qué papeles para rentar una casa, qué Sí. papeles que tienes que tener en cuenta para luego pagar impuestos. Entonces, sí, eso fue como de las cosas más valiosas que aprendí fue eso, como, listo, volverme adulta, que es algo que, bueno, todo el mundo tiene que hacer en algún momento. Más que eso, cómo afrontaba yo cada reto que me iba dando la vida. Porque es que cada que pasa, o sea, cada que algo sentía yo que se estaba acomodando, otra cosa como volvía a revolver las cosas. Entonces fue muy gratificante para mí ver cómo yo afrontaba cada uno de esos retos y hasta poder llegar como a ese momento de decir, estoy muy orgullosa de lo que he hecho hasta ahora. Que igual yo creo que para todas las personas que nos están escuchando que han sido inmigrantes, no es un proceso fácil en lo absoluto. Yo creo que así tú llegues a otro país y ya tengas un trabajo, ya tengas tu vida resuelta, irse del país no es un proceso fácil y todos deberíamos estar orgullosos, la verdad, tener la valentía y el coraje de irnos del lugar que conocemos
de separarnos de las personas que conocemos y empezar una nueva vida de nada. Así es, claro que sí. Deberíamos sentirnos orgullosos, pero muchas veces pasa que estamos evaluándonos, comparándonos, midiendo las metas que teníamos escritas, si no se han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. O simplemente lo que nos pasa a muchos es que abandonamos esos planes que teníamos y si lo que le venga el trabajo que salga, ya toca sobrevivir, terminamos haciendo lo mismo que en nuestros países, Mm, que es lo más delicado. Pero bueno, tú tocaste un tema que es un dolor muy puntual y muy común en la mayoría de las personas, y es el tema del trabajo, de no conseguir trabajo. mm, Em, y cuando a veces se convierte en esos dolores, ese dolor tan profundo en la vida de una persona, que también al mismo tiempo, cuando se supera, se convierte en el propósito. Es decir, que ayudas a través de eso mismo que tú ya lograste superar a otros que están pasando por ahí. Creo que fue lo que te pasó a ti, pero fue después de que trabajaste de cajera, ¿verdad? bueno, digamos que ahí ya yo estuve unos meses, estuve casi un año, incluso en ese trabajo me ascendieron a manager, pero yo me sentía muy frustrada en ese trabajo y pues no estaba cómoda ni feliz porque pues esa es otra que cuando te das a otro país pues te consigues trabajo en lo que sea y puedes escalar en ese trabajo. Hay gente que simplemente se empieza como en trabajos de limpieza y luego se vuelven supervisores, lo que sea, y eso está muy bien. La verdad es que eso está bien. Pero digamos, para mí, las metas personales y profesionales que yo tenía, me sentía frustrada porque yo decía, bueno, hice una carrera en Colombia, hice una carrera en Toronto, pues esto no es lo que yo no quiero ser manager de un supermercado, esto no es lo que yo quiero hacer. Entonces me sentía frustrada porque estaba en el proceso de buscarme un trabajo de oficina en la parte corporativa. Me estaba buscando un trabajo como project manager y fue muy difícil también porque también me encontré con la realidad de que es importante tener contactos. Por eso el networking es tan importante. O sea, así tú estés en el colegio, te puedes ir a buscar, a ir a eventos, a conocer personas que tengan negocios, hay que hacerlo. Uno tiene que hacerse una red de contactos, es vital. Entonces, bueno, de estar ahí en esa realidad de, pero si yo aquí no conozco a nadie, si no sabía cómo hacer esto mismo en Cali, que fue donde nací y donde viví toda mi vida, imagínate en Toronto. Entonces, yo estaba ahí por esa etapa de frustración, también porque uno dice, uno se siente malagradecido con la vida, porque yo pensaba, bueno, hay gente que está aquí, ni siquiera tiene un trabajo, yo tengo este trabajo de manager y me siento de esta manera, yo estoy mal, yo no debería sentirme así, eso es el colmo. Pero pues la realidad era que simplemente eso no era lo que yo quería y eso también está bien. Yo creo que eso es algo que yo también aprendí ya luego, de que no es ser malagradecido que tú no quieras estar en el lugar donde estás en ese momento. Porque de todas maneras tú puedes estarle agradeciendo a Dios por tener ese trabajo y por tener que comer y dónde vivir, pero no está mal querer algo mejor o algo diferente. Totalmente. Empecé pues como en la etapa de me voy a poner a buscar un trabajo porque me lo voy a conseguir. Y algo que yo hago mucho es, en ese momento de mi vida, pues yo sí me sentía aislada, no necesariamente como fracasada en ese momento, pero sí sentía que había algo mal en mí. O sea, que no estoy haciendo bien porque no me estoy consiguiendo estos trabajos. Pues también digamos que a todo eso se agregaba que extrañaba a mi familia, que aunque estaba feliz en Toronto, de todas maneras extrañaba mi ciudad, extrañaba estar como con lo que conocía y ya llevaba tiempito que no podía venir, pues porque estábamos pasando por todo lo de la pandemia. Y mis papás tampoco podían ir a visitarme porque no estaban dando visas. O sea, en el momento en el que estaba el mundo, no podíamos estar juntos todavía. Entonces yo me puse a hacer posts en publicaciones en LinkedIn simplemente diciendo como, mira, yo sé hacer esto, eso es lo que he aprendido, estas son las plantillas que yo utilizaría como project manager. Un día hice como una presentación, haz de cuenta como un portafolio o como un elevator pitch, ¿cierto? Como hablando sobre mí. Entonces hice una presentación en la que me presentaba, mi nombre es tal, yo estudié esto, he trabajado haciendo esto, creo contenido y así se ve. Estas son las plantillas que uso para gestionar proyectos. Y el caso es que el profesor del college en el que estudié le dio like. Y entonces ese like hizo que le apareciera al que hoy en día es mi jefe en su LinkedIn. Entonces a él le apareció mi post y me escribió. Me dijo, mira, es que me salió esta presentación que hiciste, está muy chévere, estoy buscando una account coordinator, no sé si te interesa. Y yo, obvio. Entonces, bueno, ahí tuvimos como 3 entrevistas y me dieron el trabajo, que es el trabajo que Guau, tengo en este momento. a distancia. Sí, a distancia. En ese momento yo estaba en Toronto, ¿no? Yo vivía en Ajá. Toronto.
de todas maneras, la agencia de él siempre ha sido desde casa. Él nunca ha tenido oficina oficial. Oh, El caso es que, bueno, yo empecé a trabajar, estaba muy contenta. La verdad es que siempre me ha gustado mucho trabajar en esa empresa. Todo, me sentía cómoda con la cultura, el equipo, los clientes, pero sí he sido como ambiciosa en el sentido de que me gusta sentir que estoy creciendo. Me gusta saber que en lo que estoy haciendo cada vez estoy avanzando un poquito más. Y pues me encontré con la realidad de la cultura corporativa, de que uno tiene que esperar hasta que el jefe decida que uno ya puede seguir escalando. Entonces, como al añito y algo, le estaba hablando con mi jefe y todo, y pues bueno, hablamos de un aumento de salario, hablamos de una promoción. Y cuando llegó pues como el tiempo en el que me había dicho que eso iba a pasar, no pasó. Entonces para mí eso fue, yo sentí rabia, yo no voy a decir, no lo voy a maquillar de ninguna manera, yo sentí muchísima rabia porque había trabajado muy duro todo ese tiempo para eso. Y digamos que ahí el discurso que me molestaba muchísimo, que no es solamente mi jefe, o sea, yo siento que esto pasa con la mayoría de jefes, con la mayoría de personas que tienen negocios. El discurso era, yo habría entendido si me hubiera dicho, mira, en este momento no te podemos dar un aumento, pero las palabras que él prefirió usar fueron que yo todavía no era suficiente para ese aumento y ese cargo. No lo dijo así literalmente, pero sí lo dijo de una manera como más bonita de que todavía no estaba preparado, todavía no estaba ahí y yo había trabajado durísimo todo ese tiempo. Y en mi cabeza yo decía, no tiene sentido que me diga esto porque los clientes dicen otra cosa, los clientes están contentos, ninguno de mis clientes se queja de mi proceso ni de las campañas que estamos haciendo. Entonces eso me puso a mí a pensar, bueno, uno por qué se tiene que esperar a que sea otra persona la que decía por uno, cuando uno puede seguir avanzando en su vida. ¿y Entonces, cuánto vale? ¿y cuánto valgo? Yo sé más que nadie cuánto valgo. Entonces, algo que yo tuve, bueno, en medio de toda esa rabia, esa frustración que yo sentía, lo bonito que se creó fue decir, voy a empezar mi propio negocio. Esta persona no me va a dar lo que yo quiero, yo lo voy a crear para mí, me voy a crear mis oportunidades. Porque de todas maneras, una vez más, estaba en una posición en la que la vida otra vez me estaba diciendo, usted tiene que nadar para el otro lado, es que por aquí no es. Entonces yo seguí trabajando ahí, haciendo mi trabajo, dando lo mejor de mí, de todas maneras, esa es mi personalidad, o sea, yo siempre voy a dar lo mejor de mí, pero por los laditos empecé a construir mi negocio. En esa época yo ya había escuchado mucho todo eso de ser asistente virtual, me estaba saliendo mucho en TikTok. Dije, bueno, pues voy a averiguar más qué es esto de ser asistente virtual. Y pues me di cuenta que un asistente virtual en realidad puede ser cualquier tipo de profesión, simplemente alguien que soporta, que ayuda, apoya a un emprendedor o a un emprendimiento virtualmente. Dije, ¿por qué no? Y lo que yo puedo ofrecer es exactamente lo que sé hacer, que es creación de contenido, manejo de proyectos y todo lo que tenga, y marketing más. Entonces me puse a hacer mi marca personal por lo que se me hacía más fácil en ese momento, porque cuando me preguntan que uno cómo empieza, pues yo no soy administradora, no soy especialista en creación de negocios, nada de eso, pero sí dije, bueno, voy a empezar por lo que se me hace fácil, porque también es importante, uno, que te disfrutes empezar algo y dos, que empieces por lo que se te haga fácil, que se te hace más sencillo. Y en ese momento para mí era crear una marca, pensarme en un nombre, crear una página web, pensar en unos colores, que era algo también que me estaba distrayendo, ¿no? De ese momento. Y que yo era consciente de que a lo mejor no me iba a conseguir un cliente en una semana, pero o sea, no hay nada más rico que ese inicio cuando uno empieza un proyecto nuevo. Es lindo, estás creando algo de cero, algo completamente nuevo. Y uno se lo tiene que disfrutar porque uno siempre está con el afán de ya verlo final, de ya verlo completado. Entonces, no, yo me quería disfrutar ese proceso de lo voy a hacer y Creación. sí, de creación. Y también porque algo dentro de mí me decía que eso iba a ser mucho más grande de lo que yo me esperaba. Yo hacía videos, le tomaba fotos, me grababa haciendo las cosas, porque yo me decía a mí misma, el día que esto sea grandísimo, voy a volver a ver estas fotos, voy a volver a ver estos videos, o le voy a mostrar a la gente que yo también estuve donde ellos están ahora, para que me crean, porque a uno lo conocen en la mitad del camino y piensan que ha sido fácil o que eso apareció ahí de la nada, y no, todos empezamos desde una posición difícil, de no saber qué tengo que hacer o cómo lo tengo que hacer. Entonces fue bonito como registrar todo ese inicio
de no saber, no tener ni idea cómo lo tengo que hacer, cuánto tengo que cobrar, cómo empaqueto los servicios o qué le digo a la gente. Todo es un proceso. Entonces, ahorita obviamente, ya sabiendo cómo se hace, lo que hago es compartirle esa información a más personas que también lo quieran empezar a hacer. Eso es muy valioso. Yo también lo hago similar dentro de un proceso que viene o que nace desde los dones y los talentos de una persona. Hay personas que quieren desarrollar sus propios proyectos desde su esencia y para ellos mismos. Pero tú también lo haces y todo esto lo has convertido en una formación para personas que quieren aprender a ser asistentes virtuales, ¿verdad? Correcto, sí, que es algo que, bueno, que eso también es como otra historia Ajá, separada. Pero lo digo ujú, es porque, listo, yo empecé, eso fue como en el 2023 que yo empecé mi negocio y le puse Good Days Virtual Assistants. Y le puse Good sí, Days porque estaba pensando en que quería poder darle mejores días a los emprendedores, como que por eso mi marca se siente como tan cálida y es soleada. muy linda. Ay, gracias. Porque es más va por ese lado, ¿no? Por eso se llama así. Entonces, yo, listo, yo primero creé la marca de asistencia virtual y luego como el año, ni me acuerdo por qué Lady, no sé por qué se me metió a la cabeza que yo quería un podcast. Pues yo creo que a todos se nos metió en algún momento, se puso así como el boom del podcast y yo dije, pues yo también quiero uno. Pero yo quería hacer hablando sobre mi ex, o sea, no necesariamente para buscarme clientes, sino para hablar de mi experiencia. Ok, Invitaba pues niñas también, otras niñas que fueran asistentes virtuales, a hablar de su experiencia. En ese momento lo estaba haciendo en inglés. Yo empecé el ok. podcast, sí, yo empecé el podcast Wow, cuando estaba todavía en Toronto. Y allí, digamos que yo decía, bueno, sí, yo quiero ayudar a otras mujeres que quieran volverse asistentes virtuales. Pero ya luego, a finales del 2024, que me regresé a Cali, yo me regresé en diciembre del 2024, dije, lo quiero empezar a hacer en español, porque pues mi comunidad latina no todos hablan inglés y pues yo preferiría es como, o como que tenía esa cosita pues de querer enseñarle a mujeres en Latinoamérica. sí, Entonces empecé a hacer el podcast en español. Listo, lo empecé a publicar y todo, pero ya luego como yo creo que eso fue por ahí en julio del año pasado, el 2025, empecé a hacer videos explicando o contando qué era ser asistente virtual, cómo se hace, cuál es el proceso, dónde puedes buscar trabajo. Luego empecé a hacer videos así como, si eres de recursos humanos, esto es lo que podrías hacer esto podrías ofrecer como asistente virtual. Y eso gustó mucho y se creció. O sea, yo empecé a hacer videos inocentes que sinceramente yo no esperaba que fueran como a explotar de esa manera, pero entonces empezaron a aumentar los seguidores y yo, ve, bueno, yo seguía haciendo contenido y el podcast. Digamos que en ese momento el contenido como más grande en el que había más información era el podcast. Y ya luego empecé a ver en los comentarios que todo el mundo me decía, quiero hacer un curso, quiero una asesoría, quiero no sé qué, ¿tienes cursos? ¿Dónde están tus cursos? Y yo ni siquiera había pensado en hacer cursos, la verdad. Porque uno cuando empieza algo, uno piensa, ¿quién va a querer, quién me va a pagar a mí por eso? ¿A quién le importa yo qué hago? Pues uno siempre piensa es eso, ¿no? A nadie le importa. Pero de tanto ver que me lo pedían, yo dije, bueno, pues, ¿por qué no? A mí me gusta enseñar, la verdad, no soy el tipo de persona que sabe hacer algo y dice, "Y no le voy a decir a nadie porque no, para nada, yo no soy así para nada". Igual ya lo estaba haciendo con los videos, entonces dije, pues, ¿por qué no? Entonces, desde ahí mm, se compró la cosita de tener un lugar en el que tuviera cursos, y lo pensé por mucho tiempo. Una temporada dije: "Sí, lo voy a hacer", otra temporada dije: "Ay, no, no lo voy a hacer". El síndrome del impostor, ¿no? No lo voy a hacer, yo no, es que yo no sé tanto, es que no tengo tanto que ofrecerles, es que, bueno, hasta que ya en marzo, no, antes de eso, yo creo que por ahí en febrero, empecé a organizar un evento virtual con una colega mía, que no sé si has escuchado, bueno, tal vez sí has escuchado de Alejandra, Alejandra. sí, con Aleja. Ah, ya escuchamos la historia de Alejandra, Alejita, que sí, Aleja es un ser humano precioso y nunca nos hemos visto, nos volvimos amiguitas virtuales. ¿verdad? Sí, y nos hablamos todo el tiempo. Bueno, mejor dicho, estoy que voy a España porque la quiero conocer en persona. Entonces dijimos, bueno, hagamos este evento y fue lindo como esa confirmación de ver que tanta gente me sigue, o sea, no literalmente me sigue en redes sociales, sino que sigue mis consejos o me manda mensajes al interno y me dice, mira, muchas gracias por lo que dijiste en este video, ta, ta, ta. Entonces yo decía, mira, qué bonito, o sea, sentí, eso fue una confirmación de que yo tengo una comunidad, o sea, no solamente tengo seguidores, yo tengo una comunidad. Entonces dije, pues voy a crearme mi comunidad ahorita sí, de verdad.
y ahí fue cuando ya me decidí a crear la academia. Me acuerdo tanto que yo uso Circle para la academia. El 1 de marzo la pagué, la suscripción, dije: "Lo voy a pagar y voy a construir esta academia a como dé lugar", porque esa era como mi obligación a decir: "Es que ya lo pagaste, ya lo tienes que hacer". Y bueno, la empecé, el evento fue el 15 de marzo y ahí como que hice el prelanzamiento de la academia, todavía no había mucho, pero ahí hice el prelanzamiento, le di 3 espacios gratis a 3 personas y ya luego el 18 de abril la lancé oficialmente al mundo para que entraran y así fue, o sea, súper rápido, la verdad me parece que fue súper rápido que empezaron a entrar. Ay, mañana es mayo 18, cumplimos un mes. Ah, no, mañana es 16. 16. Ah, sí, mañana es 16. Wow, Pero sí, de súper rápido todo. y ahorita que lo pienso fue súper rápido ¿Y y cuántas personas están más o menos ya formándose? ya somos 50 y sigue Wow, creciendo, somos 50 y sigue creciendo. Muchas gracias, y sí, entonces felicitaciones. sí ha sido lindo también, o sea, no voy a mentir, el síndrome del impostor está todo el tiempo en el sentido que uno dice: "Ay, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Los estoy robando? Ay, no van a aprender nada", pero ha sido lindo ver que ellas me dejan comentarios, que publican historias diciendo: "Mira, qué lindo, estoy aprendiendo un montón", porque, pues, yo al final del día, como digo, o sea, estoy intentando o estoy haciendo todo lo que pueda, lo posible, lo que esté en mis manos para de verdad compartir Aportar. ese conocimiento y crear plantillas que les ayuden, los procesos, etcétera. Entonces, más que la parte monetaria de que estén pagando por la academia, para mí mi mayor, como lo más gratificante para mí es ver o que ellas me digan que sí les estoy aportando algo y que sí les estoy ayudando en su proceso, porque al final del día eso es lo único que importa. A mí me pueden pagar todos los miles que ustedes quieran, pero si yo no estoy ayudando en nada, no solamente ellas se van a ver afectadas, además porque también entiendo querer algo mejor y estar haciendo como ese esfuerzo monetario de decir voy a pagarle a esta persona para que me ayude. Entonces sería algo que yo nunca jugaría, porque yo también estuve en esa posición y porque yo también pagué muchas cosas esperando que, no que me solucionaran la vida, pero sí que me ayudaran y no me ayudó. Entonces eso es lo que yo siempre pienso, lo que sea que haga, tiene que ayudarle a la persona, o si no, ¿para qué lo estoy haciendo? Además que es súper, súper valioso. Y, o sea, es valioso en todo lo que aportas, pero es un regalo. O sea, ¿cuánto vale estar contigo formándote cada mes? Un regalo para alguien que quiere formarse como asistente virtual. Exactamente. Entonces, en este momento tenemos 2 cursos. Un curso ya está 100% completado, pues, en el sentido de que la persona que entre ya puede vérselo todo y le llega su certificación, que es el curso de Empezando desde cero. Y ese curso es más que todo para personas que no tienen ni idea de nada de esto del trabajo remoto, no tienen ni idea de cómo así que el correo electrónico, cómo así que me tengo que ver con alguien en una aplicación de videollamada, cómo hago para compartir pantalla, que es Google Calendar, o sea, alguien que no sepa, que no tenga ni idea cómo funciona, que igual es muy normal que así tú hayas tenido trabajo en oficina, no sepas cómo se hace o cómo funciona el trabajo remoto. A mí me Sí, pasó, yo cuando empecé a trabajar remoto, yo era las que, aunque yo tenía conocimiento de Google Calendar, de Google Meet, como que la realidad de ahorita ya lo tengo que usar era confuso, porque es algo que no conoces. Entonces me da vuelvo y miedo. son cosas que yo hago porque yo pasé por eso. Yo sé cuáles son las Sí, preguntas que se están haciendo, entonces está ese curso y luego está el otro curso que ese está en marcha. Entonces, en este momento las personas que entren van a ser la primera generación de Good Days Academy y ese curso es Conviértete en asistente virtual. Entonces, ese sí ya digamos que es la carnita de cómo así que traducir mis habilidades, cómo hago eso, cómo identifico mis servicios, cómo los vuelvo paquetes de servicios, cómo le pongo precio, cómo manejo mis finanzas como freelancer también, que es otra cosa que en mi academia me quiero asegurar de que les enseño a mis muchachas cómo se hace, porque pues en nuestra cultura latinoamericana el dinero siempre ha sido como una cosa de la que no se habla. Es Voldemort. Usted no habla de la plata. De eso no se sí. funciona. Y yo no quiero que sea así. Yo creo que ya en esta generación ya tenemos que dejar esas cosas de lado. Entonces, de hecho, muy pronto vamos a tener una clase con una persona que sabe de finanzas, de cómo manejar tus finanzas como freelancer, cómo llevar el progreso, como keep track, llevar el registro de lo que te entra, de lo que te sale, de ahorrar, ser consciente de que hay que ahorrar y no solamente ahorrar, sino que hay que invertir.
y de que aunque trabajar remoto, o sea, te da una mejor calidad de vida, si tú no sabes manejar tu dinero, esa mejor vida nunca va a llegar. Vas a estar trabajando desde tu casa, pero vas a estar pelada. No vas a tener plata si no sabes manejarla, si no sabes invertir, si no sabes en dónde te la tienes que estar gastando o cómo la debes estar organizando. Entonces, vamos por ahí. Van a haber muchos más cursos, la verdad, tenemos muchos más cursos planeados, como creación de contenido para freelancers o también de Virtual Assistant a Project Manager, que es algo, es como un salto que pasa mucho cuando eres una asistente virtual administrativa, querer volverte Project Manager. Entonces, ahí también esa parte. Y va a haber otro que se va a llamar Habilidades para Project Managers, perdón, para asistentes virtuales. Y en ese curso les voy a enseñar específicamente a hacer, o sea, cómo se hacen los servicios. ¿Sí me hago entender? Como, por ejemplo, si eres un asistente virtual administrativa, ¿cómo harías lo de inbox management? ¿Cómo harías la parte de organizarle un viaje a tu cliente? O sea, como mostrarles con videos cómo tú haces eso para un cliente. Ahí vamos. Wow, súper genial. Felicidades. De verdad que es de mucho valor, de mucho valor. Si pudieras en este momento dejar un mensaje a quienes están en su proceso de cambio, como que en ese momento de, sabes, no encuentro trabajo, pero tal vez esta es la posibilidad para mí, pero tengo miedo, pero ¿qué le dirías? Bueno, yo primero le diría que no se me acelere, que se me calme, porque la vida no se va a ver así para siempre. A mí me servía mucho soñar, entonces en los días más difíciles en los que uno dice: "Ah, no, esto, como que esto no va a funcionar para mí, yo voy a estar en este trabajo o voy a estar desempleada toda la vida", que se tome 5 minuticos para relajarse y para, digamos, que te esté pasando hoy, la fecha que sea el día de hoy, y que pienses exactamente en un año, en este mismo día, mi vida va a ser completamente diferente. Y que empieces a pensar cómo estás vestida, qué trabajo tienes, cómo se ve tu rutina, qué desayunaste ese día, para dónde vas, qué planes tienes. Que igual yo creo que a uno soñar le ayuda mucho a seguir adelante, ¿no? Como a llenarse, a recordarse cuál fue tu motivo. Eso por un lado. Y por el otro, que no se me acelere, no se me estrese tanto por que las cosas tengan que pasar ya, que yo sé que es frustrante y es difícil estar en un proceso largo de búsqueda de trabajo, pero no va a ser así para siempre. O sea, eso no te vas a quedar en ese momento de tu vida para siempre. Y más bien, analizar qué no está funcionando, cómo estás buscando trabajo, cuál ha sido tu estrategia, en qué parte de esa búsqueda de trabajo te dicen que no, que eso también es importante. O sea, mandan la hoja de vida y nadie te llama, entonces el problema es la hoja de vida, no tú. Vamos a tener que mejorar esa hoja de vida. O mandan la hoja de vida, pero es en la entrevista. Ok, entonces tenemos que ver cómo vamos a mejorar la forma que te estás expresando de tu experiencia en la entrevista. Hay algo ahí que no estás comunicando bien. Analizar en qué parte de ese proceso de búsqueda de trabajo es que te están diciendo tanto que no y cambiar la estrategia, porque no es personal. La búsqueda de trabajo no es personal. Al final del día ellos están buscando a alguien que les pueda ayudar con un trabajo y te digo que no es personal, es porque tal vez hay algo que no estás sabiendo comunicar bien. Entonces, todo tiene solución. Ujú, así es. Muchísimas gracias, María. Tenemos ya para terminar un minuto para ganar, que son así como unas preguntas súper rápido. Lo que puedas y alcances a contestar para conocerte un poquito mejor. Ya vimos muchísimo de ti, tu corazón, tu alma, tu esencia, tu propósito. Muchísimas gracias por contarnos, por compartirlo. Y bueno, preguntas como esta. ¿Qué es eso con lo que no puedes dejar de hacer para empezar tu día? ¿Qué es lo que dices, wow, no me puede faltar para empezar bien tu día? Bueno, yo no sé si esto suene como tonto, pero hacer mi cama y bañarme. Siempre tengo que hacer mi cama y bañarme, porque eso me da como, no sé, es como la orden a mi cerebro de empezamos un nuevo día. Además de mi cafecito, que se ha vuelto como un ritual de coger mi cafecito, tomármelo, disfrutarlo y como mirar a mi alrededor y recordarme de que todo ha sido un proceso y que todos hemos logrado un montón. Lo que decíamos al principio, uno se le olvida todo lo que hace. Entonces, intentar empezar el día, lo que a mí me ayuda a sentirme que estoy empezando un día de nuevo es hacer mi cama y bañarme.
pero sobre todo ese momento conmigo misma de tomarme mi café y disfrutármelo. Una creencia que cambió tu vida para siempre. Una creencia, bueno, pucha, tengo varias, pero yo creería que una creencia que cambió mi vida sería que uno tiene que hacer todo correcto, entre comillas, en el sentido de que tienes que hacerlo como lo dice la sociedad, no es cierto. Si tú hasta el momento has intentado hacer todo bien, como dice la gente que lo tienes que hacer y no funciona, no pasa nada. Tú te puedes crear tus propias reglas y tus propias oportunidades. Así es. ¿Qué actividad te hace sentir viva o libre? Crear, me gusta mucho crear. Así sea, Sí. digamos, crear mis publicaciones para redes o crear, por ejemplo, cuando estaba creando mi marca o la academia, crearme, Wow. ¿Qué superpoder te gustaría tener y por qué? me encantaría teletransportarme porque pues ya no vivo en Toronto, ya estoy en Cali otra vez. O sí extraño muchos lugares a los que he ido. Me encantaría poder decir: "Ah, me voy a ir un ratico para allá y luego volver". Siento que hay muchos lugares en el mundo Muy que lindo. guardé en mi corazón y me gustaría poder ir cuando quiera. ¿Qué representa para ti la palabra renacer? Para mí eso significa empezar una nueva etapa. Es que el renacer es tan importante porque tú estás empezando, ya no estás empezando desde cero, tú estás empezando desde muchas vivencias, muchas experiencias que tuviste y, digamos, cuando uno se va de su país, uno dice: "Estoy empezando desde cero", en realidad no, porque tú ya traes un montón de conocimiento y de vida de eso. Entonces, renacer en Ujú. realidad es tener como las herramientas que necesitas para ser la persona que vas a querer ser en esta nueva etapa de tu vida. Y para terminar, ¿qué representa para ti o qué se siente ser la autora de tu propia historia y vivir en propósito? Se siente libre, se siente muy libre y me siento como muy alineada también. Yo creo que no hay nada más lindo para un ser humano poder encontrar su pasión y poder seguir con eso, o sea, volverlo una realidad constante. Me siento Así es. libre, me siento que estoy haciendo exactamente lo que se supone que tengo que hacer en este plano terrenal mientras esté aquí, que es compartir. Muy hermoso, te felicitamos justamente eso y en eso es que ayudamos también a otras personas en Renueva y Renace, en todo este proceso de búsqueda, de introspección, de conocimiento de tus dones, talentos, tu propósito de vida para tener una vida como María, alineada, alineada y con propósito, ¿no? Que es súper lindo, es de pronto de las cosas que nos dan la mayor satisfacción, plenitud y quienes lo encuentran, decimos, encuentran un tesoro, ¿no? Así es que así, si quieres seguir a encontrar a María en redes sociales, por favor, cuéntanos en dónde pueden las personas encontrar. Claro que sí. A mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como gooddays-academy o también Ujú. está el podcast. Digamos que redes sociales y el podcast es el lugar en el que comparto conocimiento gratis, por decirlo así. El podcast también lo puedes encontrar como Good Days Academy en YouTube, Spotify y podcast. Y si hay alguien aquí interesado que quiera entrar a la academia, el link está en la biografía de mi Instagram y de mi TikTok. Ahí está también el link del podcast por si lo quieren escuchar. Así es, vamos a seguirte, a aprender de ti, a encontrar ese trabajo remoto para los que les apasiona y quieren trabajar desde casa. Así es que gracias María por toda esta valiosísima información, por tu tiempo. Gracias a todos por escucharnos hasta aquí. Recuerden que tú también eres el autor de tu propia historia y que puedes planear y vivir la vida que desees. No hay Así límites, los límites están en tu mente. es verdad, así es. Así es que muchísimas gracias a todos por este tiempo y María, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lady, por este espacio. Hasta el próximo episodio. Así. Gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Recuerda darnos el like, suscribirte para recibir las notificaciones de los próximos episodios de este gran podcast. Es momento de contar tu historia.